Algunos padres reciben una llamada en mitad de la noche que les cambia todo. Yo pasé 3 días de silencio absoluto, y ese silencio casi me destruyó antes de que mis propios hijos dijeran una sola palabra. ¿Quieres saber qué se siente amar a alguien tanto que se convierte en una enfermedad? Déjame contártelo. Se siente como estar parado en la cocina a las 2 de la mañana mirando un teléfono que no suena, convencido de que tu propio hijo yace muerto en alguna zanja en Florida. Ese era yo, con 52 años, apretando una taza de café con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, esperando a que 2 hombres adultos contestaran el teléfono. Me llamo Javier Morales. Dirijo Precision Biomed desde un barrio residencial en las afueras de Madrid. Una empresa que calibra y repara las máquinas sin las que los hospitales no pueden funcionar. Resonadores magnéticos, láseres quirúrgicos, todo ese equipo que pita y zumba y mantiene a la gente con vida. Construí ese negocio con mis propias manos y mi esfuerzo, y lo construí para que mis hijos nunca supieran lo que es carecer de lo básico. Mi padre no tuvo esa oportunidad. Se fue cuando yo tenía 7 años y nunca volvió. Nadie me enseñó a lanzar una pelota. Nadie se sentó conmigo a decirme que yo importaba. Así que cuando nació Alejandro, y 2 años después Diego, me hice una promesa en el pasillo del hospital. Estos chicos nunca conocerán ese vacío. Cumplí esa promesa durante 25 años, hasta que un martes, a finales de mayo, esa promesa se convirtió en los peores 3 días de mi vida. Bienvenidos a la venganza cruda de un padre. Pónganse cómodos y tengan esto presente. Las personas de esta historia tuvieron todas las oportunidades para hacer lo correcto. Simplemente eligieron lo contrario. Dale like y deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo. Confía en mí, te va a encantar estar aquí. Todo empezó con una carta. Aburrida, oficial, de esas que hojeas con el café y olvidas antes del almuerzo. Aviso de renovación de contrato de alquiler. Verificación del aval requerida. El apartamento de Alejandro. Ese hermoso edificio alto en Brickell, con balcón panorámico que da a la bahía. Yo avalé ese contrato hace 2 años cuando consiguió su primer trabajo serio en Miami. Soy el aval. Mi nombre, mi crédito, mi firma sosteniendo todo como una viga de acero que nadie ve. La renovación vencía en 5 días. Antes de firmar, necesitaba una respuesta rápida de Alejandro sobre un detalle de sus ingresos que el administrador quería aclarar. Algo sencillo. Una llamada. 30 segundos como máximo. Lo llamé desde mi oficina, reclinado en la silla, viendo a medias cómo un técnico recalibraba una sonda de ultrasonido a través del cristal. Buzón de voz. Bueno, probablemente estaba en una reunión. Le dejé un mensaje. Hola, hijo, soy papá. Tengo aquí los papeles de la renovación del alquiler. Necesito verificar algo contigo antes de firmar. Llámame cuando puedas. No es nada grave. Volví al trabajo. Al día siguiente por la tarde, nada. Llamé otra vez. Buzón otra vez. Ahí admito que empezó a aparecer la primera inquietud. Sé que Alejandro a veces no contesta enseguida, pero nunca me ignora un día entero. Jamás. Entonces, llamé a Diego pensando que sabría dónde estaba su hermano. Tal vez en algún sitio comiendo comida cubana o en el puerto. Buzón. Los 2 el mismo día. Me dije que no era nada. Los chicos están ocupados. Se olvidan. Les dejé otro mensaje intentando que mi voz sonara tranquila. Chicos, de verdad necesito que me contesten. El plazo de renovación del apartamento de Alejandro se acerca. Por favor, llámenme. Esa noche en la cena, Laura notó que algo me pasaba. Mi esposa me conoce desde hace 28 años. Lee un cambio en mi cara antes de que yo mismo lo sienta. Apenas has probado los platos que trajo la vecina, me dijo. ¿Qué te pasa? Los chicos no contestan, respondí. Ninguno de los 2. Desde ayer. Ella le restó importancia. Están ocupados, Javier. Son hombres hechos y derechos. Tenía razón. Yo sabía que tenía razón. Entonces, ¿por qué sentía el estómago hecho un nudo? El tercer día dejó de ser molesto y se volvió aterrador. El plazo del alquiler era a solo 48 horas. Llamé a Alejandro 7 veces ese día. 7. A Diego 5 veces. Todas las llamadas terminaron en buzón. Dejé de comer, dejé de dormir.
Cada vez que cerraba los ojos veía accidentes de coche. Veía a 2 policías de Florida parados en mi puerta con las gorras en la mano. Y juro por Dios que podía oír las palabras antes de que las dijeran. Ya perdiste a un padre una vez, Javier. Sabes exactamente lo rápido que este mundo puede arrebatarte a alguien. Sabes cómo sucede. En silencio, de repente, y nadie te avisa antes. Esa noche me senté al borde de la cama a la 1 de la mañana, teléfono en mano, el pulgar flotando sobre el nombre de Alejandro por 100ª vez. Laura se incorporó detrás de mí. Javier, ven a la cama. Algo anda mal, Laura. Mi voz se quebró de una forma que no había oído desde el funeral de mi propio padre. 3 días. Ninguno de los dos. Eso no es estar ocupado. Eso no es normal. Tal vez estén juntos. Tal vez se les descargaron los teléfonos. ¿Los 2 teléfonos? 3 días seguidos. Me giré a mirarla y vi que también le cayó encima esa misma sensación fría en el estómago. Prepara una maleta, le dije. Nos vamos para allá. Algo está mal. Lo siento. Ella no discutió. Eso tiene 28 años de conocerse. Aprendes qué batallas vale la pena pelear y cuáles simplemente te levantas y haces la maleta. Reservamos el primer vuelo de la mañana siguiente. Recuerdo estar en la puerta de embarque viendo el skyline de Madrid empequeñecerse por la ventanilla y pensar que esto podía ser la peor decisión de mi vida o podía salvar la vida de mis hijos. No sabía cuál. Laura me sostuvo la mano todo el vuelo. Apenas hablamos. ¿Qué se dice? Espero que nuestros hijos no estén muertos. No es precisamente buena charla con la azafata que reparte snacks. Iba repasando todos los escenarios en mi cabeza como una película macabra. Un accidente en la autopista. Un robo en el apartamento. Diego. Siempre el imprudente con esa moto que juraba haber vendido. Imaginé cada versión de tragedia que puede inventar el cerebro de un padre a 10.000 metros de altura. Y ninguna me preparó para lo que realmente nos esperaba detrás de esa puerta. Aterrizamos en Miami poco después de las 2 de la tarde. El calor nos golpeó como una pared al bajar del avión. Ese calor húmedo y espeso de Florida al que la gente de Madrid nunca termina de acostumbrarse. Alquilé un todoterreno, metí nuestra única maleta atrás y nos dirigimos hacia Brickell. Durante todo el camino Laura repetía lo mismo como un mantra, intentando convencerse. Están bien. Seguro que están bien, Javier. Habrá alguna explicación aburrida. Entonces, ¿por qué no contestan el teléfono? Le respondí, apretando el volante más de lo necesario. 3 días, Laura. 14 llamadas entre los dos. Ni un solo mensaje. Ella se quedó callada. Creo que una parte de ella también lo sabía, igual que yo. La explicación aburrida no era lo que nos esperaba al otro lado de ese edificio. El edificio de Alejandro se alzaba en el skyline de Brickell como sacado de una revista. Cristal, acero, 30 pisos de ese tipo de lujo que hace que un madrileño se sienta un poco fuera de lugar en su coche de alquiler. Llegamos al ballet y hasta eso se sentía mal. Dejar un todoterreno entre Porsches y Mercedes, como si estuviéramos invadiendo la vida de otros. Subimos en silencio en el ascensor hasta el piso 14. Me temblaba la mano cuando la levanté para tocar. 25 años siendo padre, y estaba parado frente a la puerta de mi propio hijo, como un hombre a punto de identificar un cadáver. Y entonces lo oí. Música. Risas. Risas fuertes. Fáciles. De celebración. El tipo de risa que no se oye en hospitales ni morgues. Globos pegados junto al marco de la puerta, moviéndose suavemente cada vez que alguien pasaba por una rejilla de ventilación. Eso no es sonido de tragedia, pensé, y durante medio segundo el alivio me inundó con tanta fuerza que casi se me doblaron las rodillas. Gracias a Dios. Gracias a Dios están bien. Toqué. La música bajó. Pasos. El pestillo hizo clic, y la puerta se abrió revelando a mi hijo mayor, Alejandro, con una copa en la mano y una sonrisa amplia congelada entre la sorpresa y algo mucho más frío. Algo que no le había visto desde que era adolescente y lo pillaban volviendo tarde. Esa sonrisa no se quedó confusa mucho tiempo. Se agrió por completo. Y en ese medio segundo antes de que abriera la boca, una parte de mí, la que había pasado 3 noches sin dormir aterrorizada porque mi hijo podía estar muriendo en algún sitio, ya lo sabía.
No había volado 1000 kilómetros para salvar a mis hijos de una tragedia. Había volado 1000 kilómetros directo a una emboscada que nunca vi venir. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que todo tu cuerpo sabe que algo terrible va a pasar medio segundo antes de que tu cerebro lo procese? Exactamente ahí estaba yo. Piso 14, Brickell. Mi mano todavía está cerca del marco, como si pudiera empujar el momento de vuelta y deshacerlo. Alejandro estaba allí, con la copa sudando en la mano, y esa sonrisa no solo se desvaneció. Se cortó como leche dejada demasiado tiempo bajo el calor de Florida. ¿Qué hacen ustedes aquí? No, papá. No, mamá. Ni siquiera, ¿está todo bien? ¿Qué hacen ustedes aquí? Como si fuéramos vendedores puerta a puerta a los que tenía que quitarse de encima. Intenté mantener la voz firme, aunque sentía que el pecho se me cerraba. Llevo llamándote, dije. No contestaste. Pensé que te había pasado algo. Laura dio un paso adelante, con las manos en la boca. Y durante un segundo, vi 25 años de maternidad derramarse de golpe. Ay, gracias a Dios, suspiró. Hijo, ¿estás bien? Llevamos 3 días llamando. Estábamos enfermos de preocupación. Pensamos que algo terrible. Alejandro la cortó antes de que terminara. Puso los ojos en blanco. No, un pequeño gesto. Uno completo, dramático, exhausto, de no puedo creer que tenga que lidiar con esto. El tipo de mirada que los hijos te dan cuando les pides que saquen la basura. No contestamos porque no queríamos hablar con ustedes, dijo con voz cortante, plana y definitiva. Dejen de llamarnos. Tenemos nuestras propias vidas. Nos están asfixiando. Quédense en la suya. 4 palabras. Me han golpeado muchas cosas en la vida. Una puerta de garaje, un carro de resonancia que se escapó, la ausencia de mi padre durante 45 años. Nada cayó como cayeron esas palabras. Me quedé parado en el pasillo, con los globos moviéndose suavemente detrás de la cabeza de mi hijo, como si todo el edificio se burlara de mí, y sinceramente no supe qué decir. 25 años, cada partido, cada rodilla raspada, cada fiebre a las 2 de la mañana, y este es el retorno de la inversión. Antes de que pudiera encontrar palabras, una joven se acercó al lado de Alejandro. Joven, guapa, con una copa de algo rosa y burbujeante. Toda su postura irradiaba una especie de arrogancia cansada que solo había visto en realities. Sinceramente, dijo cruzando los brazos, es demasiado. Ustedes nunca dejan de estar encima. Laura parpadeó, perdida. Perdón, ¿quién eres tú? La chica sonrió más ampliamente. Levantó la mano izquierda, lenta y deliberada, como presentando una prueba en un juicio. Un anillo atrapó la luz del pasillo y nos lo lanzó a la cara. Soy Sofía, dijo, su prometida. Y hoy es nuestra fiesta de compromiso, que ustedes están arruinando apareciendo sin invitación. Sin invitación. Arruinando. Escuché las palabras, pero por un segundo no terminaron de registrarse, como si mi cerebro se negara a aceptar un paquete que sabía que dolería demasiado abrir. Nuestro hijo estaba comprometido, y nos enteramos parados en un pasillo mientras nos decían que lo estábamos arruinando. 28 años de matrimonio y nunca había visto a Laura con esa cara, como si alguien le hubiera metido la mano desnuda en el pecho. Quiero detenerme aquí porque esta es la parte donde mucha gente que nunca ha vivido algo así diría, Javier, simplemente vete, no armes un escándalo. Y créanme, una parte de mí ya estaba en el ascensor en mi cabeza, pero otra parte, la que voló 1000 kilómetros porque realmente creía que mis hijos podían estar en peligro, necesitaba entender. ¿Cómo pasa un padre de llama porque nos quiere a nos está asfixiando sin una sola conversación en medio? Lo descubrí muy rápido. Ese fue el momento en que me rompí. Se lo contaría a Laura esa misma noche en el avión. No fueron los insultos, ni la arrogancia, ni siquiera la sonrisita engreída de esa chica. Fue saber que vieron mi nombre en la pantalla, vieron que los llamaba, sabían que estaba enfermo de preocupación. Y eligieron dejarme sufrir 3 días seguidos. Eso no es independencia, eso es crueldad con el remitente. Pero eso fue después. Allí en el pasillo solo tenía la boca seca,
y una esposa desmoronándose a mi lado. Detrás de ese dolor, sin embargo, había otra cosa. Algo que Laura ni siquiera había dicho en voz alta todavía. Pero yo sabía exactamente lo que estaba pensando, porque yo también lo pensaba. En casa, guardado en nuestra caja fuerte, estaba el anillo antiguo de su abuela. 20 años lo había mantenido brillante, envuelto en el mismo paño azul descolorido, soñando con el día en que se lo pondría en el dedo a la mujer que nuestro hijo eligiera. Y en cambio estaba parada en un pasillo en Brickell, siendo tratada como una intrusa en una fiesta que celebraba un anillo que ni siquiera era el suyo. Diego apareció en la puerta en ese momento, con una bandeja que olía a cerdo asado y plátanos fritos, y soltó un gruñido al vernos. De verdad gruñó, como si fuéramos una tarea que creía haber terminado. ¿En serio? ¿No podían dejarnos tener este día en paz? Sentí que algo se afirmaba dentro de mí. El miedo se estaba convirtiendo en otra cosa. No sé si era ira todavía. Quizás solo claridad. Hijo, dije manteniendo la voz serena. No vine a arruinar nada. El administrador envió un aviso urgente. El plazo de renovación es mañana y, como soy el aval principal, necesitaba verificar un detalle antes de firmar para que no pierdas el apartamento. Diego soltó una risa corta y burlona, sin nada de humor. Solo desprecio disfrazado. Ah, aquí vamos otra vez con el complejo de Salvador. Sacudió la cabeza despacio como si hablara con un niño en vez del hombre que había estado pagando su alquiler. ¿Crees que porque firmaste un papel estúpido tienes derecho a controlar cada movimiento nuestro? Por eso elegimos universidades a miles de kilómetros. Literalmente escogimos las escuelas para alejarnos de tu ayuda asfixiante constante. Miles de kilómetros a propósito. Para alejarse de mí. Yo volé 1000 kilómetros porque los amaba demasiado para quedarme quieto. Ellos se mudaron 1000 kilómetros porque me querían demasiado poco para quedarse cerca. Alejandro asintió como si su hermano acabara de dar una charla TED y se apoyó en el marco, con los brazos cruzados y la copa todavía en la mano. Exacto. Siempre usas el dinero para arreglar cosas para controlarnos y sentirte importante. Ahora pago mi propio alquiler con mi propio trabajo. No necesito que estés encima actuando como un héroe. Hizo una pausa y aquí viene la parte que realmente me abrió algo en el pecho. Vimos tus llamadas. Decidimos no contestar a propósito. Queríamos ver cuánto tardabas en captar la indirecta y quedarte en tu lugar. A propósito. No estábamos ocupados. No se nos descargaron los teléfonos. A propósito. Durante 3 días yo estuve despierto imaginando todos los peligros posibles, mientras mis hijos estaban sentados en algún sitio viendo mi nombre en la pantalla y decidiendo, deliberadamente, dejar sufrir a su propio padre, solo para darle una lección. Sofía se echó el pelo hacia atrás, claramente aburrida. Sí, dijo. Estamos intentando celebrar nuestro futuro con gente que realmente importa. No necesitamos tu drama anticuado aquí. Por favor, váyanse. Por favor, váyanse. En la puerta de mi propio hijo. Dicho por una mujer que había conocido hacía 4 minutos. Quiero que entiendan algo de mí porque es importante para todo lo que viene después. No grité. He pensado mucho en eso desde entonces. Si debería haber levantado la voz, si alguna parte de ellos necesitaba verme romperme como ellos acababan de romper a su madre. Pero esa no soy yo. Mi propio padre nunca tuvo la oportunidad de enseñarme cómo manejar un momento así. Tuve que aprenderlo solo. Me quedé mirando a los 2 chicos en los que había vertido toda mi vida. Los chicos que juré proteger desde el momento en que los tuve en brazos, porque yo sabía exactamente cómo se siente crecer sin esa protección. Estaban allí, viviendo un estilo de vida que mi firma y mi crédito habían construido. El apartamento, los coches, todas las redes de seguridad bajo sus pies, completamente ciegos a ello. Tratando a su propia madre como algo que barrer del umbral. No discutí. No levanté la voz. Solo tomé suavemente la mano de mi esposa que sollozaba y me giré hacia el ascensor. Detrás de nosotros oí a Sofía murmurar algo a Alejandro. No entendí las palabras, pero el tono decía suficiente. Querían estar solos. Y mañana iban a tener exactamente lo que pidieron.
El descenso en el ascensor se sintió más largo que todo el vuelo. Laura estaba a mi lado en silencio, mirando las puertas espejadas, con lágrimas corriendo por su cara, sin emitir un solo sonido. Nunca la había visto llorar así, silenciosa, vacía, como si algo dentro de ella simplemente hubiera dejado de funcionar. No hablamos en el lobby. No hablamos en el camino al aeropuerto. Ella finalmente habló cerca de la rampa de acceso, mirando el agua como si pudiera darle una respuesta. 20 años, dijo en voz baja. Mantuve ese anillo brillante durante 20 años, Javier. No pregunté qué anillo. Ya lo sabía. Imaginaba el día en que se lo daría. Continuó con la voz quebrada. A quien él eligiera. Imaginaba contarle la historia. Mi abuela viniendo desde Polonia con nada más que ese anillo cosido en el forro del abrigo. No, esto. No que me dijeran que estaba arruinando una fiesta que ni siquiera sabía que existía. ¿Qué se le dice a eso? Le tomé la mano y la sostuve el resto del camino. El vuelo de regreso fueron las 2 horas más silenciosas de mi vida. Laura miró por la ventanilla todo el tiempo, viendo Florida desaparecer bajo las nubes, con lágrimas cayendo cada pocos minutos. En algún lugar sobre Georgia, mirando el respaldo del asiento, algo cambió dentro de mi pecho, silencioso pero permanente. Les di todo lo que yo nunca tuve. Cada partido, cada rodilla raspada, cada gramo de protección que un niño sin padre sueña darles a sus propios hijos. Y de alguna forma, al darles todo eso, crié a 2 hombres que me miran como el villano de su historia. Cuando aterrizamos en Madrid, algo en mí ya había tomado una decisión, aunque todavía no tenía las palabras. El hombre que bajó de ese avión no era el mismo que había subido aterrorizado por la vida de sus hijos. Ese hombre ya no existía. Y lo que quedaba de él estaba a punto de hacer una llamada que sus hijos recordarían el resto de sus vidas. Querían que los dejara solos, así que los dejé solos, legales, financieros y completamente solos. Y cuando entendieron lo que eso realmente significaba, ya era demasiado tarde para deshacerlo. ¿Sabes qué es lo que nadie te cuenta del dolor de corazón? No se anuncia de inmediato. Espera. Te deja entrar primero a tu propia casa. Te deja dejar las maletas. Te deja pensar por un segundo, misericordioso, que quizás lo peor ya pasó. Y entonces te quita las piernas a tu esposa. Llegamos a nuestra casa en las afueras de Madrid poco después de las 10 de la noche, y el silencio nos golpeó diferente. Laura apenas dio 2 pasos más allá del recibidor antes de que las rodillas le fallaran. Cayó al suelo de la sala, justo sobre la alfombra que le regaló su madre, y lloró como se llora cuando alguien muere. El llanto de verdad, el que sale de debajo de las costillas. Me senté en el suelo con ella. No dije nada inteligente. No intenté arreglarlo. Solo la abracé mientras lloraba en mi hombro, y me permití hacer la pregunta que me perseguía desde que salimos. ¿Dónde nos equivocamos? Les di todo lo que yo nunca tuve. Estuve en cada momento. Fui el padre que siempre deseé. Y de alguna forma, al hacer eso los convertí en personas que me miran como su enemigo. Laura levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados, y dijo lo único que tuvo sentido esa noche. No, Javier, tú no los convertiste en nada. Ellos lo hicieron solos. Solo les diste una vida por la que nunca tuvieron que trabajar. Y la gente que nunca trabaja por algo, nunca aprende a valorarlo. La abracé en ese suelo hasta casi medianoche y en algún momento me hice una promesa. La única persona que había estado a mi lado en todas las versiones de mi vida era la que estaba en mis brazos. Mis hijos tienen sus propias vidas ahora. Lo habían dejado dolorosamente claro. Así que decidí honrar ese deseo y pasar el tiempo que me quedaba amando a la persona que realmente se lo había ganado. Al amanecer, estábamos alineados. Y Javier Morales, alineado con su esposa, no es un hombre al que quieras tener enfrente cuando agarra el teléfono. Llamé a mi abogado, Pablo Herrera, a las 8:02 de la mañana. Necesito que quites mi nombre del aval del alquiler de Alejandro, le dije. Hoy, antes de que se cierre el plazo de renovación. Hubo una pausa. ¿Estás seguro? Una vez que caduque sin tu respaldo, el sistema va a marcarlo automáticamente.
Nunca he estado más seguro de nada, respondí. A las 9:15 ya estaba tramitado. El plazo venció a medianoche sin mi firma. Por primera vez en 2 años no había un Javier Morales sosteniendo ese contrato como una viga invisible. No oí nada durante 2 días. El mismo silencio que casi me destruyó una semana antes, ahora se sentía como los 2 días más tranquilos en meses. La llamada llegó un jueves por la tarde. Era Alejandro. Papá, hay un error con el alquiler. El administrador dice que la renovación no se procesó porque no hay aval. Nos han dado aviso de desalojo y nos ponen una multa que duplica el alquiler hasta que nos vayamos. No hay error, hijo, dije con voz calmada, casi suave. Retiré el aval hace 2 días. ¿Qué? Papá, ¿por qué harías eso? Sabes que todavía no califico con mis ingresos solos. Si presentan un desalojo formal, quedará en mi historial. Mi crédito se destruirá. Sofía y yo no podremos alquilar ni un garaje en esta ciudad. Tú me dijiste que me quedara en mi lugar, respondí. Pues eso hago. No esperaron a que un alguacil los echara. Empacaron en 48 horas frenéticas. Sacaron sus cosas en bolsas de basura y bajaron en el ascensor con un carrito de equipaje, pasando por el mismo lobby donde 2 semanas antes le dijeron a su madre que estaba arruinando su fiesta de compromiso. Hay una claridad tranquila al ver llegar las consecuencias naturales a una puerta que mi firma había mantenido abierta demasiado tiempo. No me detuve ahí. Revisé cada hilo financiero que me unía a ellos. Rebosé la garantía de la línea de crédito de su negocio. El banco congeló todo. Hice lo mismo con el préstamo del coche de Diego. Dejé que las instituciones financieras les mostraran exactamente cuánto valían sin mi sombra. 3 semanas después aparecieron en nuestra puerta. Miami los había masticado y escupido en cuanto desapareció mi respaldo. Llegaron en una camioneta de alquiler amarilla, con cara de fantasmas. Alejandro lloraba antes de cruzar la puerta. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia. Estás arruinando nuestras vidas por una discusión tonta. ¿Discusión tonta? Pregunté sin emoción. Ustedes vieron cómo los llamábamos 3 días seguidos enfermos de preocupación y decidieron ignorarnos a propósito para darme una lección. Ahora el mundo les está dando una a ustedes. Laura salió de la cocina y con voz firme y serena dijo: Tu padre y yo estamos en la misma página. Decidimos juntos honrar su deseo de que los dejáramos solos. Se fueron esa misma noche. Y cuando la puerta se cerró, por primera vez en semanas, el silencio de la casa no se sintió como duelo. Se sintió como paz. Semanas después, fui a ver a Pablo otra vez. Quiero cambiar el testamento completamente. Si Laura y yo faltamos, todo va a las fundaciones que dan becas a hijos de militares caídos. Ni un euro para los chicos. Mi propio padre me fue arrebatado por un despliegue que nunca terminó como debía. Creí que dándoles todo lo que yo no tuve, evitaría ese dolor. Y sin embargo, crié a 2 hijos que dieron por sentado a un padre que los amaba. Mis hijos ya tienen sus vidas. Lo dejaron claro en esa puerta de Miami. Laura y yo nos tenemos el uno al otro. Y eso, resulta, es más que suficiente. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y deja un comentario abajo. Dime desde dónde me estás viendo. Nos vemos en la próxima.